Estamos ya por terminar esta serie que se llama Parábolas. La serie se llama Parábolas, verdades del reino de Dios. Hemos estado estudiando las parábolas y hemos aprendido cosas que Jesús quiso enseñar a sus discípulos en algunas ocasiones o a todo el pueblo en otras ocasiones, donde Jesús muestra verdades profundas del Evangelio. Ahora, ¿qué verdades? Recordemos rápidamente. Primero vimos que es importante aprender a escuchar. Jesús hablaba en parábolas para que aquellos que tenían un corazón dispuesto recibieran su enseñanza, pero aquellos que no estaban dispuestos a creer, les fuera velado, les fuera oscurecido. Así que la primera parábola que estudiamos es la parábola de el buen o el sembrador, así se conoce. Y aprendimos que tenemos que tener un corazón dispuesto a escuchar al Señor. No siempre escuchamos lo que nos gusta. A veces escuchamos cosas que nos golpean, que nos retan, pero son parte del propósito de Dios. También aprendimos que hay que amar al prójimo. Y amar al prójimo es entregarse a Él. Cuando amamos al prójimo, amamos a Dios. Eso aprendimos. También aprendimos en la parábola del hijo pródigo, cómo nuestro Padre Celestial es amoroso y nos recibe, que nosotros somos, de alguna manera, todos hemos sido como ese pródigo, fuimos y vivimos la vida a nuestra manera, pero el Señor nos recibió y nos salvó. Y hoy vamos a hablar acerca de otra parábola que nosotros conocemos como los obreros de la viña, los obreros de la viña. Y esta es una lección acerca de justicia y la gracia, justicia y gracia. Muchas veces no entendemos correctamente qué es la justicia y qué es la gracia de Dios. A modo de introducción, quiero que pensemos un momento en estas dos personas. Ahí está. Por un lado está Judas Iscariote y por el otro el ladrón crucificado con Jesús. Creo que todos conocemos la historia. Judas Iscariote fue un discípulo del círculo cercano de Jesús. Además, invirtió 3 años de su vida en la mejor educación teológica. Nadie tuvo la educación teológica aparte de los otros discípulos, que Judas tuvo. Y él estuvo ahí día y noche con Jesús, a la par de Jesús. No solo eso, Judas predicó, evangelizó, ministró e incluso se le dio poder para sanar enfermedades. O sea, Judas era un hombre, algunos dirían que era un siervo de Dios. Ahora, él parecía un discípulo modelo y cuando Jesús dijo que alguien lo iba a traicionar, nadie pensó en Judas. De hecho, Judas era el tesorero del grupo, eso dice la Biblia, él era el que manejaba el dinero. Ahora, Judas desgraciadamente traicionó a Jesús y eso lo sabemos nosotros. Y él terminó con su propia vida, él se suicidó. La Biblia dice que él fue a parar al infierno. Algunos dicen que no, que Judas se arrepintió, no hay evidencia alguna, no hay ninguna base. Lo más probable es que Judas sí fue al infierno. Ahora, ¿cómo lo sabemos? Porque los últimos momentos de su vida reflejaron culpa y remordimiento, no arrepentimiento. Es diferente el arrepentimiento. Por un lado, entonces, Judas. Pero veamos al otro lado. Al otro lado está el ladrón crucificado junto a Jesús. No sabemos cómo se llamaba. La Biblia no menciona su nombre. No es lo más importante. Lo que sí sabemos es que él era un criminal de carrera. Por eso estaba crucificado. Jesús fue crucificado porque era el propósito de Dios y porque las autoridades judías querían destruirlo, pero no tenía absolutamente por qué haber estado en esa cruz. Ahora, este ladrón era un malhechor, sin duda bastante peligroso como para ser condenado a morir crucificado. No a cualquiera lo crucificaban, habían otras maneras de castigo, de muerte. Pero a él, sus fechorías lo hicieron acreedor de ser crucificado, junto con
con su compañero que estaba al otro lado, junto con Jesús, y alguien más que se salvó, y ese era Barrabás. Ustedes conocen la historia, como la gente prefirió que Pilato liberara a Barrabás en lugar de Jesús. Pero este hombre en la cruz era evidentemente un hombre miserable y agresivo. ¿Cómo sabemos eso? Porque si nosotros leemos la historia en la Biblia, nos daremos cuenta que las primeras horas que ellos estuvieron crucificados junto a Jesús, este ladrón participó de la burla, del insulto a Jesús. El hombre estaba colgado ahí y estaba pagando por sus pecados, porque él merecía eso, pero aún así ahí estuvo insultando a Jesús y estuvo burlándose de él como toda la gente. En sus últimos instantes, la Biblia nos enseña que él confesó su pecado e hizo una oración muy sencilla. Y fueron estas palabras: Señor, cuando estés en tu reino, ten misericordia de mí. ¿Y qué le dijo Jesús? Jesús le dijo: este día estarás conmigo en el paraíso. Entonces nosotros podemos decir que ese hombre despiadado, ese ladrón de carrera, fue directamente al paraíso al morir. Pero por el otro lado, Judas, un hombre que estuvo 3 años con Jesús, que ministró con Jesús, que predicó el evangelio de Jesús, un hombre que estuvo apoyando la obra que Jesús hizo en esos 3 años, fue a parar al infierno. Aquí surge una pregunta, y creo que ustedes ya la tienen en la mente. ¿Por qué Dios, que pudo perdonar a un hombre tan completamente que lo llevó al paraíso, y ese hombre se arrepintió al final de su vida, por qué no pudo haber hecho lo mismo por Judas? Porque debería haber tomado en cuenta esos 3 años, ¿no? Esos 3 años que él estuvo con Jesús y le sirvió. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hizo? Recordemos esto: el malhechor no hizo absolutamente nada para merecer la salvación, pero Dios se la dio. Esta pregunta ha inquietado a algunos, molestado a muchos, porque pensamos que Dios debe de redimir a algunos, pero no a otros. Pensamos que algunos sí merecen la salvación porque son buenas personas, porque hacen cosas buenas, pero hay otros que ni aunque hicieran todo lo bueno del mundo, merecen la salvación. Y hay quienes sufren por eso. Si alguien te ha hecho daño, y no estoy hablando de decirte algo feo, no, daño. Si alguien te ha dañado alguna vez, te ha traicionado, te ha hecho algo terrible contra ti, ¿no es cierto que te gustaría pensar que Dios no lo va a perdonar? ¿No es cierto eso? ¿Que nos molesta que Dios pueda tomar ese tipo de decisiones? Lo que necesitamos todos nosotros entender desde un principio es esto: todos somos indignos. Todos. No hay uno solo que sea digno de recibir la gracia del Señor. Todos somos pecadores culpables que no merecemos nada más que la condenación. Nadie puede decir: no, yo sí, porque yo soy un poco bueno. Sí me equivoco, porque generalmente cuando yo hago algo malo yo me equivoco, pero cuando alguien hace algo malo es un pecado. Entonces muchas veces nosotros pensamos de esa manera. ¿Cómo es posible que Dios haya tenido misericordia de ese vil ladrón? ¿Cómo es posible? Y no tenga misericordia de mí, que soy buena gente, o de alguna persona en particular que nosotros consideramos buena persona. Amigos, a veces decimos: Dios es injusto porque hace eso. Dios debería de haber dado una oportunidad más a Judas. Tuvo que haberlo hecho, porque es injusto que Dios haga eso. Y muchas veces tachamos a Dios de injusto cuando no entendemos esto. La justicia es esta:
porque la paga del pecado es muerte. ¿Queremos justicia? Esa es la justicia, no hay otra. Todos merecemos la muerte porque todos somos pecadores. Y entonces, ¿por qué Dios perdonó al ladrón y condenó a Judas? ¿Qué vamos a pensar? Romanos 9:14 dice esto. Entonces, ¿qué diremos? Pablo está hablando de otra cosa con Israel, pero es el mismo punto al final. Entonces, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto? Si yo le pregunto quién piensa que Dios es injusto, nadie va a levantar la mano. Pero honestamente, ¿no hay momentos en los cuales has pensado que Dios está obrando injustamente? Pero ¿qué dice Pablo? Porque Pablo responde esta pregunta. Dice, de ninguna manera, porque Dios dijo a Moisés, oiga esto, tendré misericordia del que yo quiera y me compadeceré del que yo quiera. Así pues, no depende de que el hombre quiera o se esfuerce, sino que Dios tenga misericordia. Y este es un principio importante que nunca debemos olvidar. La misericordia de Dios nunca se debe considerar como una recompensa por las buenas obras. Lo vuelvo a decir, la misericordia de Dios nunca se debe considerar como una recompensa por las buenas obras, porque el cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Y ahí es donde muchas veces viene lo que nos hace pensar, porque pensamos que la gente merece el cielo. De hecho, algunas veces pensamos que alguna gente, a pesar de sus errores, todos los cometemos, pero hizo tantas cosas buenas que Dios debe de tomarlas en cuenta. Algo de eso debe ser importante, ¿sí o no? Muchas veces lo pensamos, pero la verdad es que el cielo no es un premio para las personas que se lo merecen. Entonces alguien podrá decir, entonces la gracia es injusta. No, señores, no es injusta. La gracia por definición es inmerecida, nadie la gana, nadie la merece, pero no es injusta. No es injusta porque en la cruz Jesús pagó un precio y con la muerte de Jesús, nosotros, o a través de la muerte de Jesús, nosotros podemos recibir la salvación por gracia de Dios a través de la fe. Pero la gracia no es injusta porque sí cumplió Dios con su propia ley entregando a su Hijo Jesús. ¿No es ese el más grande pago que pudo haber hecho? Así que no podemos decir que la gracia es injusta, pero sí es inmerecida. Ahora, esta parábola que vamos a ver hoy, en esta parábola Jesús quiere enseñar la diferencia entre justicia y gracia. Y así como los discípulos a quienes les habló Jesús necesitan saberlo, nosotros también necesitamos tal vez conocerlo o tal vez recordarlo. Pero antes de ir a la parábola, quiero ir al primer punto, que es el propósito de la historia. El propósito de la historia. Recordemos que siempre las parábolas están situadas dentro de un contexto particular. Jesús no andaba diciendo cosas por aquí y por allá, a ver quién lo pescaba, quién lo recibía y ya estuvo. No, Jesús siempre respondió a momentos específicos. Y este momento específico tiene que ver con sus discípulos y tiene que ver con lo que está en el capítulo anterior. Vamos nosotros a ver hoy el capítulo 20 de Mateo, 20 del 1 al 16, pero antes quiero que vayamos a Mateo 19, versos del 27 al 30. Jesús estaba hablando con sus discípulos y entonces Pedro le dijo, oiga lo que dijo Pedro, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo sea hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, está hablando del final, también ustedes, los que me han seguido, ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel.
cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Ahora, ¿por qué dijo Jesús eso? ¿De dónde sale esa conversación? Y eso es importante entenderlo para poder entender la parábola. Rápidamente les cuento, en el capítulo 19, los primeros versos, léanlos en su casa, se va a dar cuenta que se narra el encuentro de Jesús con aquel joven rico. Aquel joven que llegó y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: cumple los mandamientos. El muchacho dijo: todos los he cumplido, yo soy buena gente, desde jovencito lo hago, todo eso está súper bien. Y entonces Jesús le dijo: una cosa te falta, véndelo todo, dáselo a los pobres y sígueme. Y ahí fue donde la cosa se trabó. Porque el muchacho amaba más sus posesiones, su riqueza, la posición que le daba su riqueza, que a Jesús. Y entonces dice la Biblia que él se dio la vuelta y se fue. Se dio la vuelta y se fue. Para los discípulos debe haber sido chocante esa escena. ¿Por qué? Porque para ellos, bueno, yo creo que, no sé si se acuerdan, pero el año pasado estudiamos este encuentro en particular, pero refresquemos. Para los discípulos debe haber sido chocante porque para ellos las personas ricas eran las personas que sin duda alguna tenían ganado el cielo. Porque para ellos, para los judíos de esa época, una persona rica era una persona bendecida por Dios, y Dios solo bendecía a los que le agradaban a él. Eso era lo que ellos pensaban. Pero esa conversación con Jesús evidenció que el muchacho no amaba a Jesús, no amaba al Señor. Y entonces los discípulos pensaron, y si los ricos no entran al cielo, al reino de los cielos, ¿quién se va a poder salvar? Ellos pensaron eso: ¿quién se puede salvar? Si ellos, que deberían de salvarse, no lo hacen, ¿quién sí se puede salvar? Y Jesús respondió: ninguno puede obtener la salvación, pero Dios sí puede darla. O, como dice la Biblia en ese pasaje, las cosas son imposibles para los hombres, pero son posibles para Dios. Y entonces ahí surgió la pregunta de Pedro. Pedro pensó, y sin duda todos lo pensaron, pero Pedro era el único que hablaba. Y él pensó, si él no quiso dejar sus riquezas, y según lo que nos dijo Jesús, él no va a heredar la vida eterna, al cielo, pero nosotros sí, nosotros dejamos todo. ¿Nosotros qué vamos a ganar? Esa es una buena pregunta, ¿o no? Algunos miran en esa pregunta de Pedro un espíritu mercantilista, de negocio, de ver qué gano. Pero realmente, seamos honestos, todos lo pensamos, ¿sí o no? ¿Qué gano? Y eso es un asunto que todos pensamos en algún momento. Y no juzguemos a Pedro, entendamos a Pedro. Y Pedro dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Ahora, sin duda ellos esperaban lo que usted y yo esperaríamos. Si estamos ayudando a alguien que va a tener una posición más importante después, ¿qué esperaríamos? ¿Tener beneficios? No, yo voy a ser amigo del hombre aquí, entonces sin duda alguna me va a dar una buena posición, o me va a dar una recompensa, o me va a ayudar en esto, me va a ayudar en el otro, porque yo soy el amigo del hombre. Entonces, y eso deben haber pensado ellos. Sin duda estaban esperando algún beneficio para ellos, y eso los entusiasmaba. Hoy es diferente, porque nosotros no seguimos a Jesús físicamente. Jesús no está en la tierra, pero nosotros seguimos a Jesús. Tal vez la motivación de muchos para seguir a Jesús es un milagro. Que el Señor me haga el milagro. Eso es lo que yo quiero. No quiero nada más, solo que me haga el milagro. Pero es la misma cosa al final. Estamos esperando algo ahí. Ahora, esperar que Dios nos bendiga
no es malo. No es malo. Esperar que Dios nos bendiga y que responda a nuestras oraciones no es malo. Está bien hacer eso. ¿Cómo lo hacemos? Eso es algo diferente. ¿Y por qué lo hacemos? Eso es otra cosa. Pero esperar que Dios nos bendiga no está mal. Y entonces Jesús le respondió: ninguno lo voy a leer, dice, cualquiera que por mi causa haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro es: no te preocupes, claro que hay bendición, sí hay bendición. Pero cambió la respuesta. Hay una palabra ahí que cambia las cosas. Porque la pregunta de Pedro es: nosotros, o sea, Pedro y los discípulos, ¿qué recibiremos? Y Jesús está respondiendo: todos los que me sigan, no solo ustedes. Eso es diferente. Si yo estoy esperando un beneficio para mí, pero quien me va a otorgar ese beneficio me dice: sí, para vos, para Alberto, para Roberto, para Javier, para Luis, para Carolina, para Carol, para todos. Entonces las cosas son diferentes. Jesús está incluyéndolos a todos. Ahora, ¿a qué se refería? Rápidamente. Algunos han enseñado este pasaje mal y dicen: si usted sigue a Cristo y usted lo deja todo por Cristo, incluyendo sus ofrendas en esta iglesia, no le estoy pidiendo nada, estoy diciendo que así lo dicen. Así lo dicen. Si usted lo deja todo, incluyendo su dinero aquí, entonces Dios le va a dar 100 veces más. Así lo enseñan y eso no es cierto. Y entonces vienen y se sacan de la manga este versículo, Job 42, 12 y 13. Y el Señor bendijo a Job con mayores riquezas que las que tuvo al principio, pues llegó a tener 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y además tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y así como Dios bendijo a Job, Dios lo va a bendecir a usted. No, no es cierto. Si usted quiere tener las bendiciones de Dios, muy bien, piérdalo todo, enférmese casi hasta morir y pase un tiempo esperando, luchando con Dios o esperando que Dios le muestre lo que va a hacer. ¿Está dispuesto a eso? Espere las bendiciones de Job. Pero ni aún así, porque eso no depende de uno, depende de Dios. Pero muchas veces se enseña de esa manera. Es incorrecto. Lo que Jesús está diciendo tiene que ver con bendiciones espirituales. Tiene que ver con esto, con que cualquiera que deje todo lo que tiene, y recordemos que en el primer siglo eso era que tu familia fuera tu enemiga. Tu familia te odiaba por eso. Cualquiera que deje todo y que su familia lo odie por mi causa, recibirá padres, hijos, hijas, y no quiere decir que uno va a tener 100 hijos. ¿Quién quiere tener 100 hijos? Yo tuve 4 y gracias a Dios por eso nada más. Mi mamá tuvo 8. Pero tampoco es que vamos a tener 100 padres, 100 mamás, 100 hermanos, no. Obviamente es una cosa simbólica y es algo espiritual. Y a eso se está refiriendo Jesús. Ahora, llegamos al versículo 30 de Mateo 19, que dice así: porque muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Esa frase es importante. Aunque está puesta en el final del capítulo 19, debería de ser el primer versículo del capítulo 20. Recordemos que la división en capítulos y versículos es muy posterior, 1400 años después, y se hizo lo mejor posible. En general está muy bien hecha, pero en este caso particular debería haber estado ahí. ¿Por qué?
porque es el marco perfecto para la parábola que viene. Muchos que se espera que sean los primeros serán los últimos, y muchos que se espera que sean los últimos serán los primeros. Viene la parábola y termina con la misma idea. Pero entonces eso nos lleva al segundo punto. Vamos a la parábola. Mateo 20, del 1 al 16. La parábola. El reino de los cielos es semejante. ¿De qué está hablando Jesús? Del reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña, donde sembraban las uvas. Convino con ellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Como a las 9 de la mañana, salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Y ellos le respondieron: es que nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo: llama a los trabajadores y págales su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo. Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían: estos últimos han trabajado una sola hora y les han pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos: amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿O acaso tienes envidia? Porque yo soy bueno. Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Se da cuenta? Algunos que son últimos serán primeros y algunos de los primeros serán últimos. Así empieza y termina con la misma frase a la inversa. Y ya vamos a ver por qué. Pero vamos rápidamente. Cuando Jesús enseñó esta parábola, Él se enfrentó a una audiencia generalmente entrenada en la doctrina judía del mérito. La doctrina judía del mérito. Sus contemporáneos creían que un hombre debía acumular a su favor buenas obras que pudiera convertir en recompensas delante de Dios. Eso es lo que todavía se piensa. Es como que Dios al final de nuestra vida, cuando estemos en el juicio final, va a agarrar una balanza y va a poner en un lado las buenas obras y en el otro los pecados. Y depende del lado donde se incline la balanza, entonces será lo que Dios haga. Algunos van a recibir vida eterna y otros van a ir al infierno. Esa idea es una idea pagana. No tiene absolutamente nada que ver con lo que la Biblia enseña. Sin embargo, era la misma idea que los judíos y específicamente los discípulos de Jesús tenían también, porque eso habían aprendido ellos. Entonces la idea era esta: si hacía suficientes buenas obras, podía venir ante Dios y reclamar sus recompensas. Esa era la doctrina de las obras en el tiempo de Jesús. Déjeme ponerlo de esta manera. Cuando nuestros hijos eran pequeños íbamos bueno, ahora hay varios, pero en esa época había un lugar o dos donde hay maquinitas y jugaban los niños. Jugaban un montón de cosas y al final salían unos tickets. ¿Los conocieron ustedes? Salían unos tickets
Y la idea era que los niños tenían que juntar todos los tickets. Y después, cuando tenían suficientes, podían ir a una mesa donde podían escoger un regalo. Desde un borrador hasta algo más grande y bonito. Y entonces los niños andaban siempre, jugaban y sacaban sus tickets. Y entonces cuando terminaban de jugar nos decían, papi, cómprame más porque yo quiero ganar más. Cómprame más. Y al final éramos nosotros los que estábamos pagando por el regalito, pero bueno. Pero la idea era esta, mientras más ticket tenga, mejor. Y esa es la idea que todavía muchos tienen. Mientras más buenas obras tenga, mejor. Tengo una mala noticia, no funciona así. No funciona así. Los tickets de buenas obras, usando la figura, no sirven de nada. Eu dijo algo cuando estaba ministrando y habló de Beto, de su primo. Yo lo conocí, un gran hombre, literalmente un gran hombre como este alto, pero tenía un gran corazón y un siervo de Dios. Él se enfermó y tuvo una enfermedad que finalmente lo llevó a la muerte. Una enfermedad terrible, terrible. Fueron 3 años los que él pasó en esa situación. Y la gente lo miraba y yo me acuerdo que la gente llegaba con él y le decía, porque yo estuve presente, o estuve presente cuando orábamos en la iglesia por él. Había gente que decía, Señor, tú sabes que él es un gran siervo tuyo y como te ha servido desde joven, te pedimos que lo sanes. No funciona así, mis amigos. Y este tal vez es el primer principio de toda la parábola. Dios no nos debe nada. Dios no nos debe nada. Es al revés, nosotros se lo debemos todo a Él. Entonces Jesús se refiere a esta idea y les cuenta esta historia, una historia muy simple. Un hombre de familia que tenía un viñedo necesitaba obreros y va a la plaza y va a buscar a los obreros, era la costumbre. Cuando él llega y dice la Biblia que era muy temprano en la mañana, nuestra versión dice 6 de la mañana, la versión original podría traducirse como antes de las 6 de la mañana, muy temprano, llegó a buscar trabajadores. En ese lugar se reunían los trabajadores que no tenían un trabajo fijo. Era gente que no era experta en algo, sino eran obreros. Todavía se acostumbra, por ejemplo, en los Estados Unidos hay lugares donde en algunas plazas, algunos parques, se reúnen las personas que están dispuestas a trabajar por lo que sea, por el día. Y muchos son inmigrantes ilegales, hay mucha gente ahí. La idea es la misma, así que aquel hombre llega y va a reclutar trabajadores y llega a un arreglo con ellos y les dice, si tú trabajas conmigo todo el día para ellos era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, eran 12 horas, yo te voy a pagar el salario de un día, literalmente un denario, esa era la moneda, un denario. Ahora quiero decirle algo, nuestra versión dice el salario de un día, pero en realidad eso era el salario, era más del salario que un obrero de esa clase, de ese tipo, podía recibir. Generalmente a ellos se les pagaba menos dinero. Así que cuando aquel hombre les ofrece un denario, que era el salario de un soldado romano por un día, les estaba ofreciendo algo muy bueno. O sea, van a trabajar y les voy a pagar bien. No les voy a pagar raspado, les voy a pagar bien. Así que aquellos hombres dijeron, vamos. Ahora, ¿por qué estaba buscando trabajadores? ¿No tenía trabajadores? Sí, pero las viñas, probablemente esta era la época de cosecha, necesitaban mucha velocidad para poderse cosechar las uvas antes de que viniera la lluvia. Así que él probablemente estaba en esa época, necesitaba todas las manos posibles. Entonces se llevó a estos primeros y empezaron a trabajar. Ahora, sabemos que era un hombre muy rico. ¿Por qué? Primero porque tenía un viñedo, no crea que todo el mundo tenía un viñedo. La gente tenía una viña, o una vid, un árbol, pero no tenía viñedos cualquiera. Segundo, está contratando mucha gente y les va a pagar, tiene dinero para hacerlo. O sea, era un hombre que tenía mucho dinero. Ahora, este detalle es interesante porque recordemos que Jesús dijo
el reino de los cielos es semejante. Está haciendo una comparación. Entonces, un hombre muy rico, un hombre con muchísimos recursos y generoso, porque está ofreciendo un buen pago. Ahora, después de eso, dice que a las 9 de la mañana volvió otra vez a la plaza y contrató a otros trabajadores. Probablemente le faltaron manos allá. Esta vez, a diferencia de la primera, no pactó. La primera dijo: Roy, vas a trabajar conmigo y te voy a pagar el salario de un día. Pero la siguiente vez a las 9 llegó y dijo: Alberto, te voy a pagar lo que es justo. Y para Alberto estuvo bien. Alberto no dijo: no, ¿cuánto? ¿Cuánto me vas a pagar? Deposítame la mitad ahorita, ¿eh? No. Sino que aquellos hombres estuvieron dispuestos a hacerlo. Confiaron en la palabra del dueño de la viña y se fueron a trabajar. Lo interesante es que a las 12 del mediodía regresó e hizo lo mismo y contrató a más gente. Nuevamente no se menciona que hayan pactado un salario, solo que les dijo que les iba a dar lo justo. A las 3 de la tarde otra vez, pero lo que más llama la atención es esto: a las 5 de la tarde, porque ya solo faltaba una hora para el cierre, para terminar el trabajo y pagar. Y a esa hora todavía había gente que tal vez no había conseguido trabajo todo el día o había conseguido trabajo por un rato, pero que igual necesitaba. Ahora, algo importante es esto. Esta gente, y por eso Jesús escogió este ejemplo. Estas personas, si no trabajaban un día, no comían. No comían. Tal vez para nosotros hoy es un poco difícil entenderlo, porque usted va a su refrigerador y hay algo. Hay agua fría, hielo y algo más. Pero ellos no tenían ni agua ni hielo. Obviamente no existía el refrigerador, pero déjeme ponerlo así, ni siquiera dónde guardar, porque no tenían que guardar. Si esta gente no trabajaba, no comía. Ahora, tal vez para nosotros eso no es una realidad, pero hay muchísima gente en este país y en el mundo entero que sí es una realidad. Hay mucha gente que está afuera en la calle y que si no trabajan un día, no comen. A esa gente le estaba hablando este hombre, a esta gente contrató. Terminó el día, las 6 de la tarde, y entonces, si fue sorpresivo que haya ido a las 5 de la tarde a buscar trabajadores, también es muy sorpresivo que a la hora de pagar haya hecho esto. Le dijo al mayordomo: paga, pero empieza con los últimos y al final los primeros. ¿Se acuerda cómo empezó Jesús la parábola? Porque algunos que ustedes creen que serán los primeros van a ser los últimos, y los últimos serán primeros. Y aquí tiene sentido. Entonces toman los de las 5 de la tarde, llegan, y cuando les van a pagar, ellos sin duda estaban esperando, digamos, supóngase que eran 12 centavos o $12 el día. Ellos pensaron: trabajamos una hora, nos van a pagar $1. Eso es lógico. Y ellos hubieran estado bien con eso, porque antes no tenían ni $1, pues. Para ellos eso era bueno. Su sorpresa fue recibir el salario completo de un día, aunque trabajaron una hora. ¿Cómo piensa usted que se sintieron ellos? ¿Cómo se hubiera sentido usted? ¡Wow! Gracias, miren, de verdad, gracias, se lo agradezco. Probablemente algunos de ellos se pusieron a llorar, porque tal vez no habían ni trabajado en todo el día, y para ellos eso era el sustento de su familia de esa noche y el día siguiente. Cuando llegaron los de las 3 de la tarde, lo mismo. Llegaron los de las 12, lo mismo. Llegaron los de las 9 de la mañana, igual, y todos salieron felices. Cuando llegaron los de las 6 de la mañana, ellos ya entraron así. Yo no sé si ustedes vieron una película de niños que se llama Monsters Inc. En esa película, cuando entran los monsters, por supuesto, es de niños, pero hacen una escena donde son los campeones y entran así, y con una música grandiosa.
wow, vienen los meros meros. Así deben haber pasado ellos. Llegaron y dijeron, bueno, yo con mis 12 días de trabajo que me van a pagar hoy por haber trabajado un día, me voy a comprar una pantalla plana. Yo me voy a ir a ver el partido de fútbol. No, no había eso, pero deben haber estado haciendo planes, porque según ellos les iban a pagar 12 días de trabajo. Si a ellos por trabajar 1 hora les pagaron un denario, un día de trabajo, y yo trabajé 12, ¿cuánto espero que me paguen? ¿Sí o no? Pero más sorpresivo fue cuando les dieron un denario. El salario de un día de trabajo. ¿Cómo se hubiera sentido usted? Usted está esperando que le saquen ahí el montón de plata y se lo pongan enfrente porque se lo ganó. Y sí se lo ganó. Trabajó todo el día. Recuerden esto, no se están robando nada. Ellos sí trabajaron. Les están dando por el trabajo. Pero les están dando lo mismo que le dieron al que trabajó 1 hora. ¿Cómo se sentiría usted? ¿Qué pasó aquí? Dice la Biblia, Jesús cuenta, que entonces ellos empezaron a murmurar. ¿Y a murmurar en contra de quién? En contra del hombre que los contrató. Y le dijo esto: usted le pagó a estos que trabajaron solo 1 hora, lo mismo que a nosotros que trabajamos bajo el sol todo el día. Pregunto, ¿usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? No y sí. No es justo porque cuando nosotros trabajamos estamos esperando la recompensa que nos ofrecieron, la recompensa que pactamos. Entonces aparentemente hay injusticia, pero ¿qué pasó? El hombre le dijo a esta persona, que probablemente era el vocero, le dijo: amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. Trabajó 12 horas. Le está pagando lo mismo que le pagó aquel de 1 hora. Y viene y le dice: no te estoy haciendo ninguna injusticia. ¿Por qué? Y el hombre le dice, el amo o el dueño de la casa le dice: ¿acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? ¿O no? Quedamos, te voy a pagar el salario de un día y vos trabajas un día. ¿Estamos de acuerdo? Sí, estamos de acuerdo. ¿Ok? Trabajaste un día, te pago lo que quedamos. Que le hubiera dicho: mira, te voy a dar la mitad. Ahí sí, es injusto. Pero eso es justicia, ¿o no? Sí, pero ¿y por qué le pagó al otro? ¿O no es lo que pensamos? Todos lo pensamos. Todos lo pensamos así. Es la verdad, pero ¿y por qué pues? Entonces viene la respuesta de aquel hombre y ahí está el centro de esta parábola. Recordemos que la parábola tiene un centro, tiene una razón de ser y este es el centro. La respuesta es: si yo quiero darle al que entró a trabajar de último lo que te doy a ti, es porque tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi dinero. Eso fue un golpe. Pero quiero recalcar algo: no está siendo grosero, está respondiendo. Está respondiendo. Es mi dinero y yo puedo hacer con mi dinero lo que yo quiera. ¿Sí o no? ¿Tenía razón Jesús, sí o no? Sí. O el hombre que es de la historia de Jesús, claro que la tenía. Pero todavía nos duele, ¿sí o no? ¿Verdad? Todavía sí tiene razón, pero entonces veamos la segunda respuesta de aquel hombre. ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? ¿O es que te da envidia que yo sea bondadoso? Literalmente esa frase es: o es que tú tienes tu ojo malo, o es que tú tienes tu ojo malo. Eso dice literalmente. Para nosotros es más difícil de entender, pero se los voy a explicar porque tiene mucho sentido.
Esta es una metáfora oriental, no solamente los judíos lo pensaban, sino en general en el Medio Oriente. Una persona con un ojo malo era una persona envidiosa. Y tiene todo el sentido del mundo, porque a una persona envidiosa, con una persona envidiosa jamás se queda bien, ¿sí o no? Siempre va a encontrar algo. Es la gente que siempre está buscando algo para qué quejarse, algo para decir que es injusto, que es incorrecto, que yo lo merezco, él no lo merece, y siempre va a encontrar algo. El problema no está en la situación, está adentro. Y particularmente, como ellos lo miraban, era el ojo. Por supuesto, no es que tu ojo te domine. Si tu ojo simplemente le da al cerebro una orden, y el problema está en el corazón, en nuestro corazón. Ahora, esta es una idea en la Biblia, que se maneja en la Biblia, 1 Samuel 18:9. Cuando la gente alabó a David por haber hecho lo que hizo al vencer a Goliat, dice que Saúl el rey desde aquel día no miró con buenos ojos a David. Desde ahí, y no importa lo que hizo David, que era un gran tipo, pero jamás Saúl lo vio con buenos ojos. ¿Por qué? Por su problema, no por el de David. Mateo 6, 22 y 23, Jesús lo dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo estará a oscuras. Ahora, creo que hay algo importante que entender también. Esta parábola no habla de recompensas individuales. No está hablando de recompensas individuales. La Biblia sí habla de eso. Por ejemplo, dice que todos vamos a estar, y eso lo escribió Pablo, delante del tribunal de Cristo. Y ese juicio no es un juicio para salvación o perdición, sino eso es un juicio para compensación. Y dice que ahí en el tribunal de Cristo se le pagará a cada uno de acuerdo a sus obras. También dice la Biblia que en Apocalipsis dice que algunos van a recibir coronas, que tiene que ver con las obras delante de Dios, pero no está hablando de lo mismo. Jesús no está hablando de recompensa por las buenas obras. Lo que Jesús está hablando aquí es de la salvación. De eso está hablando. Recordemos por qué Jesús contó la historia. Cuando el joven rico se fue y los discípulos dijeron: ¿y quién será salvo? Esa es la pregunta, ¿quién será salvo? Jesús dijo: para el hombre no es posible, pero para Dios sí. Y les dijo cómo. Y no es justicia, es gracia. Ese es el fondo. Esa es la verdad central de esta parábola. Recuerde esto: si usted es un creyente genuino, recibirá todos los beneficios de la gracia ilimitada de Dios, al igual que los demás en el reino de Dios. Es que no puede ser, si yo soy pastor y yo me preparo para estar aquí, ¿cómo puede ser que Dios le va a dar una bendición como la que me da a mí aquel hermano que viene una vez cada 6 meses y que de repente, no es asunto mío? Yo no he ganado nada. Si usted cree que porque ora todos los días y ora mucho, y si lo hace lo felicito, pero si usted cree que por eso usted tiene más merecimiento, gracia delante de Dios que otro que usted piensa que nunca ora, está equivocado. No funciona así. Todos recibimos la misma gracia. Nuestro lugar en el cielo no se determina por cuánto tiempo pasamos haciendo lo que hacemos. Puede haber sido una persona que desde jovencito le sirve al Señor y hasta el final de sus días, cuando va a cumplir 90 años sirviéndole al Señor, muere, tenga la misma salvación que aquel hombre que mató a alguien, fue condenado a muerte y antes de morir se arrepiente. Es la misma gracia, no hay diferencia. Déjeme ponerlo en términos más grotescos. No lo sabemos, pero aún si Adolf Hitler se hubiera arrepentido, no sabemos. Yo no lo creo, no sé. Pero aún él, si se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera perdonado. No, pero ¿cómo es posible?
¿No puedo hacer yo, dice el Señor, con mi gracia lo que yo quiera? No, pero es que el problema no está allá, el problema está aquí, nuestro ojo, nuestro corazón. Y esto es importante entenderlo. Todo el que entra en el reino recibe la abundancia plena de la gracia de Dios, la misericordia y su perdón. El cielo no es una recompensa por el servicio durante mucho tiempo o por el trabajo duro. Todos los creyentes entramos en la misma vida eterna. Todos vamos a recibir las mismas bendiciones espirituales en el cielo. Este autor, Simon Kistemaker, lo dice así. Él es un estudioso, o fue un estudioso de la Biblia y comentarista de la Biblia. Dice: el principio en el mundo es que el que trabaja mayor tiempo recibe la mayor paga. Y eso es justo. Eso es justo. Pero en el reino de Dios, los principios del mérito y la capacidad pueden dejarse a un lado para que prevalezca la gracia. Dos cosas. Primero, Jesús no está aquí hablando de leyes justas en el trabajo. O sea, Jesús no está diciendo, miren, a partir de hoy todos los empleadores van a hacer esto. No, no está hablando de eso. Está hablando de la salvación. Y segunda cosa, la salvación no la merece nadie. Hasta el que para nosotros sea el mejor o la mejor persona tiene la misma necesidad de gracia que la tiene el peor de los pecadores. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Ahora, esta parábola tenía como objetivo principal confrontar esas percepciones egoístas, envidiosas y confusas de sus discípulos. Sin embargo, tomó tiempo para que hiciera efecto en ellos. ¿No cree usted que después de que Jesús les enseñó esta parábola, ellos dijeron, wow, sí, ya entiendo, no tengo problema con que aquel que yo considero que es un hombre muy malo sea salvo igual que yo, que le he servido a Dios 3 años? No. ¿Sabe qué pasó? Inmediatamente después, probablemente fueron horas más tarde de que Jesús enseñó esta parábola, llegó la mamá de Juan y Jacobo con Jesús y le dijo, maestro, te vengo a pedir que le des a mis hijos el mejor lugar en tu reino. Cuando los otros discípulos oyeron eso, se enojaron. ¿Cómo es posible? Lo que está hablando Jesús. Y Jesús le dijo, eso no me corresponde a mí, le corresponde al Padre. Pero más adelante están en el aposento alto. Acaban de comer la última cena. Cuando se instauró la Santa Cena que nosotros compartiremos hoy. Están ahí. Y uno diría, wow, qué momento más sublime. ¿Sabe de qué estaban hablando? Los discípulos. Mira, ¿y quién va a ser el más grande en el reino? ¿Vos? No, yo digo que yo soy Pedro. Mira, yo soy el que siempre está ahí. Yo estoy detrás. Yo siempre oro por ustedes, Juan. No, mira, lo que pasa, y empezaron a pelearse ahí. Porque nos cuesta entender que Dios es un Dios de gracia y que todos nosotros necesitamos esa gracia. El que crea que no necesita la gracia está perdido. Y no solo porque tiene un destino eterno si no conoce a Jesús, sino porque no lo va a conocer tampoco si piensa de esa manera. Pero uno diría, bueno, pero al final entendieron. Cuando Jesús estaba por ascender, le preguntaron, Señor, Maestro, ¿y vas a restaurar el reino de Israel en este tiempo? Y uno dirá, wow, qué bárbaros, están pensando en el reino de los cielos, la gloria de Dios. No, estaban pensando en ellos. Entonces voy a tener mi recompensa ya. Así somos, mis amigos. Por eso Jesús enseñó esta parábola. Y concluyamos con esto, con algunos principios que encontramos en esta parábola. Los principios. Primero, la salvación no se gana. Nadie se la gana. Nadie.
Usted puede ser una persona bien sweet, bien buena gente, buena onda, que usted ayuda, que usted defiende a los que necesita. Y está bien, hágalo, pero no le gana el cielo. La salvación no se gana. Efesios 2, 4 y 5. Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que aunque estábamos muertos a causa de nuestros pecados, nos dio vida con Cristo. Pues solo por su gracia somos salvos. Segundo principio, Dios da la misma gracia abundante a todo el que confía en Cristo. Juan 7, 37 y 38. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Del interior del que cree en mí. No dice del que cree en mí y ora y diezma y va a la iglesia y sirve y hace y pone y quita. No, crees, entonces tienes ese derecho. Todos. Otro principio, Dios siempre nos da más de lo que nos merecemos. Dios siempre nos da más de lo que merecemos. Santiago 1:17. Todo lo bueno que hemos recibido, todo don perfecto que viene de arriba es de Dios, del Padre creador de los astros del cielo, en quien nunca hay cambio ni sombra. Siempre nos da más de lo que merecemos. Sí, pero lo que pasa es que yo quisiera tener más plata para no estar corriendo el fin de mes porque no sé ni qué hacer. Aún ahí Dios te ha dado más de lo que mereces. Aún ahí. Por eso es importante confiar en su gracia. Y un último principio es: Dios es misericordioso y siempre debemos elogiar su gracia. Salmo 107:1. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Siendo honestos, ¿no es cierto que nuestras oraciones a veces parecen más listas de quejas y reclamos que de gratitud a Dios porque Él es bueno, porque su fiel amor perdura para siempre? ¿No es cierto que a veces estamos con la gana de reclamarle a Dios que nos dé algo que nos hemos ganado y se nos olvida que Dios nos da más abundantemente y que Dios no nos debe nada? Amigos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? ¿Nos preocupan más las bendiciones que Dios le da a alguien más? Que por cierto, a veces esas bendiciones tienen un doble fondo. Será tema de otro día. O aparentes bendiciones en realidad. No todo lo que nosotros vemos son bendiciones de Dios. Y anhelando lo que no tenemos, en lugar de darle gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios porque si no fuera por su amor, ¿dónde estaría yo? Si no fuera porque Él me salvó, yo estaría directito en el camino al infierno. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por eso? Nunca olvidemos esto. Dios es justo, sí. Pero nosotros no necesitamos su justicia. Porque la paga del pecado es muerte. ¿Queremos justicia? Viene la muerte. Nosotros necesitamos gracia, que es el favor inmerecido de Dios. Quiero pedirte que cierres tus ojos por un momento mientras oramos y nos preparamos para este momento que es el momento de la Santa Cena. Y cierra tus ojos y delante de Dios examina tu corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Este es un momento especial. Estamos delante de la presencia del Señor. Acabamos de escuchar su palabra. Acabamos de aprender que Él es justo, perfectamente justo, pero también es un Dios de gracia. Acabamos de recordar probablemente que lo que nosotros necesitamos no es su justicia que nos llevaría al castigo, sino su gracia que nos lleva a la salvación. Pero examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay en él? ¿Hay gratitud por su gracia sobre nosotros? ¿Estamos viviendo nuestra vida agradecidos por esa gracia que no merecemos?
¿O estamos más preocupados porque sentimos que no recibimos lo que nosotros nos hemos ganado delante de Dios? Este es el momento perfecto para ponernos a cuentas con Dios. También la Biblia enseña que cuando el pueblo de Dios va a tomar la Santa Cena, y eso lo hacían antes y Pablo lo manda a hacer, es a tomar un tiempo para poder evaluarnos a nosotros mismos. Pensemos esto, ¿cómo es nuestro ojo? ¿Nuestro ojo es malo? ¿Somos de los que constantemente estamos viendo cosas malas en otros o cosas malas en lo que Dios hace? ¿O estamos viendo que Dios no cumple lo que nosotros merecemos que cumpla? Si ese es el caso, este es el momento para arrepentirnos y pedirle al Señor que nos perdone. Tal vez consideramos que algunas cosas que ha hecho Dios son injustas, porque no nos gustan, pero se nos olvida que lo único justo que merecemos y que sí merecemos es la perdición eterna. Todo lo demás es por gracia. Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes a entender la maravilla de tu gracia, la profundidad de tu gracia, Señor. Que si no fuese por ti, si no fuese por tu amor y tu misericordia, nuestro futuro sería un futuro de muerte eterna. Pero tú transformaste nuestro destino a través de tu amor y de tu gracia. Ayúdanos, buen Dios, a vivir así siempre, agradecidos por tu gracia. Ayúdanos, Señor, a no poner nuestros ojos en otros para juzgar o para reclamarte a ti. Ayúdanos, Señor, a no pecar dudando de tu corazón, porque tú eres justo, perfectamente justo, y lo que tú haces siempre es lo correcto. Nosotros somos los que necesitamos cambiar nuestra manera de ver. Ayúdanos, Señor, a poder compartir con otros de tu palabra, de tu evangelio, y esperar que tú obres aún en aquellos que nosotros consideramos muy malas personas, o en aquellos que nosotros consideramos que no merecen de tu favor. Aún con ellos, ayúdanos, Señor, a orar por estas personas, y si es posible, a compartirles de tu amor, porque tú también los amas y tú también quieres salvarlos. Señor, nos acercamos a tu mesa en esta mañana con un corazón agradecido, con un corazón necesitado. Te damos gracias por tu sacrificio, Jesús, y gracias porque en este tiempo recordamos lo que hiciste, pero también compartimos con nuestros hermanos, Dios, la gloria de la redención, la gloria de la salvación. Ayúdanos que este sea un tiempo de bendición para todos, buen Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.